Shalom a todos, qué gusto poder saludarles el día de hoy. Bienvenidos al canal de estudios bíblicos Rosh Pinah. Yo soy el maestro José Alberto y como siempre los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy vamos a reflexionar sobre Parashat Noach, pero antes de entrar a la porción de Noach, me gustaría recordar algunos conceptos de Parashat Bereshit. Ahí en Parashat Bereshit escuchamos acerca de que Dios descansó en el séptimo día. También más adelante, al final de la parashá, de la porción, se dice que Dios se arrepintió. Hay que saber algo, y para esto quisiera citar el Talmud en el Tratado de Berajot 31. Creo que es de mis frases favoritas del Talmud porque la uso comúnmente. El Talmud dice que Dios habla en el lenguaje de los hombres, lo cual significa que muchas de las palabras de la Torá se hablan en nuestro nivel para que nosotros podamos entenderlas. ¿De qué otra manera podríamos entender el lenguaje de las Sagradas Escrituras si no fuera en el nuestro? La Escritura fue dada al hombre, por lo tanto, el hombre tiene que entender las Escrituras en su nivel. Ahora vamos más atrás. ¿Quién creó al hombre? ¿Y quién le dio la capacidad del lenguaje? Dios. Por lo tanto, hay una conexión muy fuerte. Sí, la Torá habla en el lenguaje de hombres, pero el creador del hombre y de ese lenguaje es Dios. Con esto quiero decir algo. ¿Cómo debemos entender los conceptos, por ejemplo, de que Dios descansó? ¿Acaso Dios estaba cansado? Sabemos, Dios habla, la Torá habla, la Torá es la palabra de Dios, la Torá habla en el lenguaje de los hombres. Dios no es hombre, lo sabemos, pero Dios sí creó al hombre. ¿Qué significa que Dios descansó? Significa que Dios creó el concepto del descanso para que el hombre se beneficie del descanso. Vaya que somos beneficiados con el descanso. Igual pasa con el tema del arrepentimiento. Dice que Dios se arrepintió. Volvemos. La Torá habla en el lenguaje de los hombres. No es que Dios sea un hombre, pero Dios sí creó el concepto. Dios creó el concepto del arrepentimiento para que el hombre se arrepienta. En Parashat Noach, nosotros vamos a ver que viene un juicio muy duro para la humanidad. Esta humanidad que no aprovechó los conceptos que Dios le dio. Es decir, Dios crea los conceptos con motivos benéficos para el ser humano. Así como Dios creó el descanso, dice que Dios descansó, pero ya sabemos y entendemos que es para crear el concepto y que el hombre lo aproveche. Creó Dios el arrepentimiento, dice que Dios se arrepintió, pero ahora ya entendemos, creó el concepto para que el hombre lo use y se arrepienta de su mal proceder, de sus malos caminos. En la generación de Noach vino un juicio y esa humanidad no aprovechó el concepto que se le había creado. No aprovechó el concepto del arrepentimiento, siguió viviendo en pecado, en transgresiones, hasta que se llenó la copa y desbordó. Y vino un juicio terrible. El arrepentimiento incluso nos da un mensaje de que Dios quería consolarlos. La palabra que aparece ahí en el hebreo se relaciona con Nahum y de ahí vienen los nombres, por ejemplo, de Menahem, Nahum, como lo conocemos comúnmente, que habla de consuelo, de alivio. Dios quería aliviar a esa generación, le otorgó el concepto, lo creó Dios para que ellos pudieran
aprovecharse de ese concepto, ser aliviados, ser consolados. No lo hicieron, no escucharon. Los escritos mesiánicos nos van a decir que Noaj fue pregonero de justicia. El Midrash va a citar diferentes comentarios acerca de que Dios mandó llamados de atención a esta generación que andaba en malos pasos para que se arrepintiera. No aprovecharon el concepto. Habiendo dicho esto y teniendo estas ideas en mente, quisiera que leamos un versículo que me parece fabuloso. Y es el texto del capítulo 6, versículo 22. Por lo regular, este verso se traduce de la siguiente manera. Dice que e hizo Noaj conforme a todo lo que le ordenó Dios. Así se traduce comúnmente. ¿Qué le ordenó Dios? Lo podemos ver en el capítulo 14. En el capítulo 6, versículo 14, dice, hazte para ti una arca de madera de gofer. Se dan todos los detalles. Se le da la instrucción de hacer un arca. Y viene ahí el detalle. Y finaliza este tema del arca en cuanto a su instrucción de hacer, diciendo eso en el 22. E hizo Noaj conforme a todo lo que ordenó Dios. Comúnmente se traduce así. Pero en el hebreo, al final de esta frase, nos dice el texto hebreo, Elohim ken asa. Elohim ken asa. Y eso a los sabios, esto lo oí de Rab Gelman. Rab Gelman, obviamente, él está citando a grandes sabios de la Torá. Para ellos, este texto va más allá de esta traducción simple, que, por cierto, nos sirve de mucho para tener una idea, digamos, básica de lo que el texto nos está diciendo, pero recordemos que el texto sagrado es muy dinámico, es muy profundo y trae un mensaje más allá de lo que a veces leemos. Incluso en el texto literal de la Biblia, en el Pshat, nos lo está diciendo, pero a veces incluso en el mismo Pshat, en el mismo texto, en la misma literalidad del escrito, no lo vemos, no lo percibimos. Y dice así, Elohim ken asa, lo cual puede significar una traducción diferente a la que conocemos. Vamos a ver cómo sería, siguiendo estas palabras hebreas. E hizo Noaj conforme a todo lo que le ordenó. Finaliza diciendo, Elohim ken asa. Dios así lo hizo. Voy a repetir el versículo. E hizo Noaj conforme a todo lo que le ordenó. Dios así lo hizo. Incluso podríamos poner una coma. E hizo Noaj conforme a todo lo que le ordenó, coma, Dios así lo hizo. ¿No acaso el texto nos ha dicho antes, en el verso 14, que Dios le da la instrucción a Noaj para construir el arca? Y al final, el texto literal de la Torá nos dice que Dios así lo hizo. Elohim ken asa. Así lo hizo Dios. ¿Qué significa esto? Y esto es muy profundo. Mismo concepto con el que introduje de descanso, de arrepentimiento. Dios crea el concepto de arca no solo para esta generación de la cual leemos en este texto de Parashat Noaj. Crea el concepto de arca y da la instrucción de que se haga un arca, literal, un arca física. Pero si Dios crea el concepto, significa que ese concepto del arca, porque aquí dice el texto que así lo hizo Dios. Noaj también hizo un arca, pero el concepto fue creado por Dios. ¿Me explico? Lo cual nos enseña que Dios ha creado el concepto del arca
para beneficio de la humanidad para siempre. No es solamente quedarnos con este texto, con esta historia, con esta generación y decir, mira, Noah hizo un arca y listo, se salvó de ese diluvio, se salvó de ese juicio. Lo que quiere enseñarnos Dios de manera profunda, al igual que con el descanso, al igual que con el arrepentimiento, es que Dios hizo el concepto para que todo ser humano se aproveche de él, se beneficie del concepto del arca. En hebreo, teba. Dios lo hizo. Dios lo hizo, le dio la instrucción a Noah y Noah se aprovechó. Noah se benefició, Noah escuchó la voz y fue muy bendecido, fue guardado de ese juicio. Si es entonces este concepto permanente, quiere decir que tú y yo podemos beneficiarnos hoy mismo de esa arca que Dios ha creado. Ahora, si existe el concepto de arca, también el concepto de diluvio, no del Mabul, no del diluvio de aguas, de esa inundación increíble, no. Eso pasó en esa generación. Pero sí pueden venir juicios, sí pueden venir momentos de dificultad en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia es un un análogo del diluvio. ¿Y qué pasó en la pandemia? Recuerdo muy bien cuando empezó a ponerse dura la cosa aquí en México y así seguramente en otros países, lo veíamos en las noticias. Cuando vino esta pandemia a sacudir a la humanidad, esta pandemia del COVID-19, cuando vino, todos, ¿qué hicimos? Nos metimos, nos resguardamos en una teba, en una arca. ¿Cuál era nuestra arca? Nuestra casa. Creo que Dios nos sigue mandando mensajes una y otra vez de este concepto. Y hoy más que nunca, hoy que estamos leyendo esta porción, tenemos que recordarlo. Nos metimos a nuestra casa. Qué curioso, Noah entra al arca con su familia. Nosotros ahora en este momento de crisis, en este diluvio de pandemia, nosotros nos metimos a nuestra casa y cuando entramos a nuestra casa, paramos a ese mundo de ajetreo, a ese mundo que estaba en constante movimiento, como en los días de Noah. Ellos seguían sus vidas, no habían visto, no se habían percatado del mal que les venía. El Eterno en su misericordia a muchos nos permitió resguardarnos ahora en esta pandemia. Nos permitió resguardarnos, nos permitió reflexionar, nos permitió convivir más con nuestras familias, apreciar más a nuestros hijos. Y eso tiene una consecuencia maravillosa, que es que la humanidad mejore. Cuando salió Noah, salió con una nueva esperanza, como si fuera una nueva vida. De hecho, a partir de Noah, a la humanidad se le va a conocer como los hijos de Noah, los Benei Noah. Fue un nuevo comienzo. Y Dios nos da nuevos comienzos. Pero para vivir los nuevos comienzos hay que entrar en esa arca. Esa arca que está disponible para todas las generaciones. Curiosamente, en esta porción, en esta parashá, la palabra arca, teba en hebreo, aparece 26 veces. 26 es el número del nombre de Dios. Yud vale 10, Hei vale 5, Bab vale 6 y Hei vale 5, 26. El nombre de Dios de 4 letras
tiene un valor numérico de 26. Dios es nuestro refugio. Tenemos que acudir a Él. Cuando el mundo está caótico, cuando el mundo está moviéndose, cuando vienen estas enfermedades, cuando vemos corrientes en el mundo que no son de acuerdo a la palabra de Dios, hay que acudir a Dios. Cuando vienen problemas a nuestra vida, cuando vienen dificultades, cuando vienen persecuciones, muchas cosas pueden ser comparadas con el diluvio. Entonces, tenemos que acudir a Dios, tenemos que refugiarnos en Dios. En esta pandemia, nuestro refugio ha sido Dios y el amor de Dios se ha visto en los hogares. Claro, aquellos que han tenido atención, aquellos que se dieron cuenta, aquellos que fueron conscientes de que Dios les estaba diciendo, entra en el arca. La palabra arca también significa teba, en el sentido de palabra. La palabra arca también puede significar teba, en hebreo puede significar palabra, la palabra escrita. También curiosamente, después de esta parashá, cuando vuelve a aparecer el concepto de teba, de arca, es con Moisés, aquel Moisés que nos bajó la palabra escrita de Dios. Nuestra arca, ya sabemos, es Hashem, ya vimos, pero en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, podemos encontrar esa arca, ese refugio en momentos de dificultad, en momentos de diluvio. También nuestra arca es Mashiach. Dice que el Hijo del Hombre será revelado y estarán como en los hijos, en el tiempo de Noaj, como en los días de Noaj, cuando venga Mashiach. Y habrá unos que serán tomados, es decir, los que le pertenecen a él, los que se refugien en él, los que vean a Mashiach como un arca. Así que tenemos a Dios sobre todas las cosas, tenemos a la Torah, tenemos a la palabra escrita de Dios y tenemos a Mashiach, la palabra hecha carne entre nosotros, con nosotros. Refugiémonos ahí y entonces podremos aprovechar este gran regalo que Dios nos ha dado, esta gran bendición del arca. No solo para la generación de Noaj, sino para todas las generaciones. Shabbat Shalom.